Disociados, el podcast sobre drogas con la dosis exacta de evidencia y reducción de daños. Buen viaje. Se me acabaron mis poppers. ¿Dónde están mis poppers? Quiero mis poppers. Sin los poppers no voy a iniciar este podcast. ¿Los poppers? ¿Los poppers? Quiero mis poppers. Oigan, de seguro todo el mundo conoce esa gran frase de la televisión mexicana, ¿no? De ese icónico momento, amigos. Perdón, no pudimos resistirnos. No nos aguantamos las ganas de recrear ese gran momento. Es que es verdad, o sea, uno no puede empezar su día sin sus poppers. Bueno, si usted ha estado debajo de una piedra en los últimos años y no sabe de dónde es esto, es una parte de un episodio de La Rosa de Guadalupe, donde justamente hablan de los poppers y obviamente, como buena televisión abierta mexicana, se satanizan muchísimo. Exacto. Y pues una chica adolescente enloquece ante el hecho de que se le acabaron sus poppers y quiere fajar con el novio, ¿no? Sí, sin ellos no es posible. Y los pide y exige frenéticamente a su novio, y el novio así recuerdo que se queda con carita de ¿qué? Y justamente nos han pedido frenéticamente que hablemos de los poppers, así que por eso le vamos a dedicar un episodio completo a esta sustancia. Vamos a pues hablar bueno, de poppers. ¿Qué? Pues aquí estábamos, Drux. Hola, hola, también está Ricardo. Hola, hola, y también está Mario, que ojalá lo estén viendo en video porque trae una sudadera de un color magnífico, así que es imposible perdérselo. Rosita, yo también traigo rosita. Ah, presumiendo, yo también. Pero yo traigo la más oscura. Aquellas personas que compartamos más o menos la misma edad saben de quién hablo. Me hubieran dicho sí. que había uniforme para el día de hoy, pero... En rosa, claro, sí. Bueno, pues previamente en Disociados habíamos hablado de la Pervert Talk, ¿no? Donde nos habíamos encontrado a harta distinguida conocencia ahí en ese evento. Y pues ahora hablaremos de los poppers, como ya bien hicimos en nuestra introducción. En realidad, ¿cómo empezamos? Pues de entrada el término de los poppers es una onomatopeya, ¿no? Es este ruido de pop, ¿no? ¿Cómo sería? Pop. Pues sí. que se hace. ¿Sí? ¿Viene de eso? Sí, Okay. Cuando rompes un frasco de una ampolleta, va. abres tus poppers, hacen, ¿no? Ok. Y es esta droga. Y de hecho es nuestro primer episodio donde hablamos en particular de una droga, ¿no? Esta es una droga líquida, que es incolora o en todo caso amarillenta, que se inhala. Son estos vapores que emanan precisamente de estas sustancias, ¿no? Los compuestos de estos poppers son muy variados, o sea, es muy complicado como hablar de una dosis o de algo en particular, porque están compuestos principalmente de nitrito de amilo, de isobutilo, isopropilo o butilo. Que en realidad... No escuchaba esos nombres desde la secundaria. Sí. Que bueno, todo se acompaña del nitrito. O sea, nitrito claro, todos son de nitrito de, sí, claro. Exacto. Y todas estas, en ocasiones las mezclan también con algunas otras cosas, como fragancias, etcétera, ¿no? Porque hay algunos poppers así como que tienen aromas, claro. Oye, pues son como las monas, ¿no? Las monas de... Como afrutados y todo. De guayaba. ¿Sí las han visto? ¿Las conocen igual? Sí, claro. Sí, okay, porque igual bueno, yo también soy muy fresa, pero he estado en contacto. ¿Qué les iba a decir? Igual son muy fresas, bueno, yo también. Pero que les ponen el solvente con las mandarinas y ya tienen tu guayaba, tu mona de mandarina. Uh-huh. Sí, pues aquí hay poppers muy variados, insisto, o sea, pueden tener diversas sustancias, no solo están compuestos por una sola cosa, ¿no? Y bueno, no son en realidad solventes, aunque ahí más adelante, o sea, son drogas recreativas, pero ahí más adelante les platicaremos cómo funciona esto, porque en realidad sí se pueden vender como desodorizantes, solventes, porque pues sí podrías al final limpiar superficies, exactamente, limpiar cueros, qué sé yo. Pero en realidad, insisto, son drogas recreativas, pero esto es una cuestión solamente legal, ¿no? Y pues no sé, obviamente son sustancias que tienen sus riesgos, tóxicas, irritantes, en fin, inflamables. Bueno, se usan principalmente para, por esta cosa como de euforia, ¿no? Como el impacto que tienen en el cerebro. Okay. Sí. Y pues mucho para también el sexo, sobre todo pues el sexo anal. Los gays, ¿no? Utilizamos mucho... Qué escándalo. Qué escándalo, qué barbaridad, pecado. Pero sí, porque de alguna manera dilatan, ¿no? Los vasos sanguíneos y puedes tener a lo mejor erecciones más firmes, ¿no? En el pene, por cómo fluye la sangre.
y de alguna forma pues esta relajación muscular del esfínter, ¿no? Para lograr, pues digo, como un preludio del coito anal. Entonces, principalmente. Fíjate que a mí, la primera vez que yo conocí los poppers fue en la prepa. Y llegó un amigo que, pues, creo que vivía en el barrio y no era gay. Bueno, según yo no era gay, ajá. Y los consumía nada más por diversión. Y entonces me los presentó y dije, órale, qué interesante sustancia. Entonces recuerdo que fuimos un viaje a Oaxaca. Y así cada 20 minutos nos pasaban el popper a todos. ¿En serio? Sí. ¿En el autobús? ¿O qué? Pero era Wow. así de cotorreo. O sea, al parecer este amiguito lo utilizaba así para la vida y cotorrear y sentir riquito, ¿no? Así. Sí, pues sí son utilizados así, es una droga recreativa, Exacto. solo que, digo, con esta sensación que te digo del Exacto, impacto, como como esta eufórica, euforia, el rush, ¿no? Que le llaman. El rush. Sin embargo, la comunidad gay son muy populares por esta cuestión de facilitar como el Claro. sexo. Ah, ok, entonces por eso la marca es Rush. Pues sí, ¿verdad? El Rush que sientes por él. Bueno, y también, digo, ahorita vamos a meternos un poco más en historia, pero también la comunidad gay los empezó también a usar en el ambiente de fiesta, o sea, no solamente en el sexo. Claro. O sea, y de hecho, justo ahorita que estaba platicando Druk, su primera experiencia con los poppers, mi primera experiencia con los poppers tampoco fue en el sexo, ¿no? Sino que fue en un antro en Puebla, que es donde yo vivía cuando era joven. Y pues igual alguien llevaba ahí, o sea, como que en algún momento que estaba muy padre la música, o sea, como que me dijo, a ver, inhálale tantito así asado, no mucho, o sea, como que sí me dijo así como de, mira, nada más como que lo hueles y ya. Y sí fue como de, ay, güey, o sea, como que ese momento donde una canción te explota así muy cabrón y que, pues como solo dura unos segundos, o sea, un par de minutos, pues está padre porque, digo, a mí me gustó como en ese contexto y de hecho todavía me gusta en ese contexto porque me gusta la euforia en ese, o sea, que provoca en esos espacios, pero, pues digo, obviamente sí necesita uno tener un montón de cuidados que también vamos a platicarles en un ratito. Exacto. Ah, sí, déjame aclarar. Mi prepa y yo éramos como rezagados de la sociedad, entonces no tenía 15 ni 14 años, tenía 19 años. Entonces ya era mayor de edad cuando los probé y nos divertíamos, puros mayores de edad. Y ya, pero bueno, sí, en efecto. Yo ahorita me imagino. Aclaraciones, Han de estar sí. pensando sí, que tengo que 14 y el morrito. Pues a esa edad es cuando empieza la mayoría de Sí, personas a totalmente. consumir. Exacto. Sí, bueno, de hecho también yo probé la marihuana, la cannabis, a los 14 años, sí, por supuesto. Ajá. Sí, es muy común. Sobre todo creo que en la Ciudad de México, ¿no? Como que hay demasiada gente, demasiada información, no sé. Yo creo que por eso también, algo tuvo que ver ahí. O sea, Claro. hashtag CDMX. Y sí, en efecto, pues uno del por qué produce estos efectos, de que genera esta euforia o esta... no sé si han llegado a ver que se ponen rojos, o sea, Ajá, que sí. la cara, ¿no? Y aquí el pecho se pone rojo. Pues como su gran efecto, el principal efecto farmacológico es ser vasodilatador, o sea, como que mimetiza al óxido nítrico. El óxido nítrico pues también es un gas que tenemos nosotros en nuestro organismo, que lo producimos justamente como para vasodilatar o para, ¿cómo se llama? Relajar ciertos tipos de músculos. Y en algunos casos ocasiona la cosa contraria, el óxido nítrico, pero bueno, eso es tejido dependiente. Y pues justamente los poppers, los nitrilos de amilo o nitrilos de isobutilo, etcétera, provocan esta vasodilatación. Y al momento en que se vasodilatan, o sea, imagínense que es como nuestro torrente sanguíneo, nuestras venas o nuestras arterias, es como una manguera. Entonces, si la imaginan más amplia, pues lo que están haciendo es disminuyendo la presión, porque hay menos, o sea, como que hay más cavidad, ¿no? Hay más volumen, sí, mayor espacio. Entonces, el torrente sanguíneo que transita por ahí empieza a disminuir la presión, porque hay más espacio. Y entonces, para bombear más sangre por ese espacio que ahora es más grande, el corazón empieza a latir más rápido. Entonces empieza a haber taquicardia, ¿no? Ese es uno de los como aspectos adversos que tiene. Y justamente como empieza a irrigar más sangre por todos lados, porque está vasodilatado todos nuestros vasos, se ve más rojo, ¿no? Así nos vemos rojos toda nuestra cara y también podemos tener estas taquicardias y también por eso están los dolores de cabeza en algunas ocasiones. Y Sí, bueno, justo. de ahí... A mí, en realidad, yo no consumo poppers, tengo que aceptarlo.
no sé si soy un mal gay, tal vez. Porque a mí me provocan mucho dolor de cabeza, o sea, ningún placer en realidad. Ok. Sí, yo conozco varias personas que justo les pasa eso y pues digo, creo que aplica con cualquier sustancia, ¿no? O sea, hay personas a las que alguna cosa les cae súper chida y otras que es lo peor que pueden hacer. Sí, claro, no todos tienen que consumir y no hay que caer en ese cliché, ¿no? De que todos los gays consumen poppers para nada. Exacto. Y sí, justamente ese es uno de los efectos adversos más comunes, el dolor de cabeza. Es así el más común. Pero se quita pronto, ¿no? O sea... Exacto, sí. Y también depende mucho como de la situación cardíaca que viva cada persona. O sea, eso me refiero si tienes alguna susceptibilidad cardíaca, si tienes hipertensión, alguna arritmia. O sea, cualquier como complicación en el sistema cardiovascular que esté transitando esa persona va a afectar el efecto que produce los poppers, ¿no? Tanto la distribución como la eliminación y como los efectos adversos, ¿no? Entonces, todas las personas que tienen o que consumen antihipertensivos, si esa es una como de las alertas, y si primera alerta de disociades.com.mx es si tienes esto, ¿no? Si eres hipertenso, pues evita consumir poppers porque te va a bajar mucho la presión, o sea, como vasodilata, como les decía, pues ahora hay más espacio y este flujo de sangre pues disminuye y entonces hay una disminución de la presión arterial. Y es justamente también como uno de los, o sea, cualquier otro medicamento que disminuya la presión arterial aumenta el riesgo de tener un efecto adverso severo en el consumo de poppers. ¿Cómo puede ser? ¿Lo podrán adivinar? Lo usamos también para... el sildenafil. Sí, exacto. Y otros medicamentos para la erección. Exacto, justo. Que la mayoría están orientados, bueno, que tienen o fueron diseñados en un principio como antihipertensivos, ¿no? Que disminuyen la presión arterial. Entonces tienes el Viagra o el sildenafil y lo consumes. El sildenafil es la molécula, ¿no? Viagra ya es el anuncio. Tu presión arterial disminuida, consumes el popper, disminuyes más la presión arterial y corres el riesgo de un fenómeno que le llaman síncope, que no es nada más y nada menos que un desmayo, ¿no? Te desmayas y normalmente estos síncopes o estos desmayos son así como repentinos, o sea, sales rápido, pero pues sí pegan un susto, ¿no? Claro. Así, un gran desmayo susto. masculino. Oye, Drux, y estaba leyendo que, digamos que originalmente el compuesto, ¿no? que eventualmente dio origen a los poppers, fue originalmente un medicamento o un remedio, digamos, para la angina de pecho, ¿no? Sí, exacto, justo. Ajá, como que esta angina de pecho normalmente se presenta en cierto tipo de enfermedades cardíacas, como es la enfermedad coronaria pulmonar. Y la angina de pecho pues, se caracteriza por un dolor intenso en el pecho, justamente, que no me acuerdo bien como la etiología ni como la definición. Bueno, recuerdo que son 4 tipos de anginas, unas le llaman así como intermitentes, otra refractaria, otra leve y severa, algo así, ¿no? Son 4 tipos. Pero todas se caracterizan por ese dolor excesivo en el pecho, que a veces se puede llegar a confundir con un dolor como gástrico, como por la zona. Y sí, al momento de consumir estas sustancias, que de hecho en un principio, según yo, no eran inhaladas, nada más así eran no sé en qué presentación las daban. O sea, creo que la presentación así en volátil, ¿no? Como en líquido, es más reciente. Pero bueno, sí se solía dar como un medicamento de uso diario, ¿no? Y sí disminuía el dolor en el pecho, o la angina de pecho, justamente por la propiedad de esta vasodilatadora, ¿no? Y que pues, disminuye la tensión arterial en todo el organismo. Y pues bueno, ya te daba un alivio. Y justamente en estos efectos adversos, como ese era el efecto principal farmacológico, los efectos adversos que se reportan, o sea, si tú vas y buscas en cualquier página, encuentras el dolor de cabeza, el efecto eufórico, la vasodilatación del músculo liso, que podría ser justo la que facilita la penetración. Entonces es cagado que el uso que le damos popularmente es para obtener los efectos adversos que reportan en los libros de farmacología, ¿no? Que si lo viéramos al revés, pues si vemos el efecto farmacológico principal es provocar la euforia o la vasodilatación de los esfínteres, la relajación de los esfínteres, pues entonces el efecto adverso sería el reducir el dolor de angina de pecho. Y pues sí, se me hace chistoso cómo es que pues, depende del enfoque que le estemos dando, ¿no? Vamos a ver que
desde la perspectiva de la medicina o de la farmacología, pues sí, el efecto adverso va a ser aquel que no deseamos. Y pues además es curioso cómo es que en todas las sustancias que lleguemos a analizar, a estudiar, podremos hacer un recuento histórico y podremos llegar a la conclusión que al final la mayoría, o al principio más bien, la mayoría surgieron como un remedio o como un remedio médico y por lo tanto tenía un uso medicinal. Ahí, ¿tú qué nos puedes decir de eso, Ricardo? Sí, justo es muy interesante esta evolución y que además algo de lo que me gusta mucho de la historia de los poppers es cómo la comunidad gay particularmente, no diría LGBT, pero los hombres gays, han jugado como un papel muy importante en posicionar, digamos que en usar y posicionar, digamos que los poppers para otros usos, porque originalmente fue creado en el siglo XIX justamente para la angina de pecho y así se estuvo usando pues hasta la mitad del siglo XX, pero en los 60s cuando empieza el movimiento de liberación gay, particularmente en Estados Unidos, pero también en Europa y en otros países, pues alguien descubrió que tenía como este efecto que por un lado era chido para el sexo anal, pero también para la fiesta, ¿no? Que era cuando empezaba, sobre todo cuando empieza ya, por ejemplo, el movimiento disco, que es como muy icónico en los años 70 en Estados Unidos, se populariza el uso de poppers en el antro, ¿no? En la disco, en la fiesta. Y era como hasta cierto punto bastante común por lo que estaba leyendo. Pero, pues obviamente el resto de la sociedad estaba como satanizando, como siempre, pues cualquier cosa que estuviera relacionada con la fiesta, con las drogas, etcétera. Y luego además vino como un momento como muy fuerte, sobre todo cuando empezó la epidemia del VIH a principios de los 80s, porque pues las primeras personas afectadas por el VIH, bueno, en ese momento era por el SIDA, ¿no? No se sabía todavía que era el VIH. Claro. Pues en su mayoría eran hombres gays bisexuales que además de tener sexo anal, pues también consumían poppers, ¿no? Entonces hubo una parte de la comunidad científica que pensaba que el SIDA era causado por los poppers, ¿no? Entonces también eso ayudó a que se estigmatizaran todavía mucho más y hasta cierto punto bajó su uso, ¿no? Hasta después entrados los años 90, que volvieron, digamos, que a aparecer fuertemente tanto pues por ejemplo en las sex shops en muchos países, porque prácticamente no están prohibidos en la mayoría de los países, y también volvieron a aparecer un poco como en la fiesta, ¿no? Quizás no tan fuerte como existió en los 70 y 80, pero pues hasta hoy en día, al menos aquí en México y en otros países, sí uno ve de repente a alguien que está inhalando tantito popper en el antro o en el desmadre, ¿no? Claro, de hecho, bueno, igual yo les puedo compartir un poco de antecedente, un poco como dice Ricardo. En efecto, no están prohibidos en muchos países, a lo mejor, no sé, Rusia, Australia, Estados Unidos, probablemente en algunos lugares, no sé. Pero en Reino Unido es una historia muy interesante cómo fueron exentos de una prohibición, de una ley que es la Ley de Sustancias Psicoactivas del 2016. En la década de los 2010 había también digamos que los poppers entran dentro de esta rama de sustancias psicoactivas novedosas, que en realidad, como tú dices, pues ya se usaban desde antes, ¿no? De nuevas no tienen nada. Y esas sustancias en realidad pues son de diversas drogas, o sea, no es un tipo en particular de drogas. Pero existían siempre estos grupos de presión, todo esto es en el Reino Unido, ¿no? Donde siempre quieren prohibir algo, o sea, siempre hay una droga para asustar, digamos, al público, ¿no? Siempre hay una señora que se asusta. Siempre hay una señora que se asusta, ¿no? Afirmando cosas que incluso son inexactas, como que había muchas muertes por el uso de estas sustancias, cuando en realidad era menos de 10 al año. O sea, no era en realidad una pandemia o algo así problemático, ¿no? Y aunque se les aclarara a los expertos así de, no, esto no está pasando. Pero bueno, al final lograron crear esta ley de sustancias psicoactivas, que era una ley que prohibía cualquier tipo de sustancia psicoactiva. O sea, no importa si eran beneficiosas para las personas o incluso te hicieran más agradable, ¿no? Todo esto con la fuente de David Nutt, nuestro David Nutt, que mamamos un poco aquí. Sí, ya lo hemos dicho demasiado. Ya salió de nuevo. Sí, está bien. Me gusta que cada episodio... ¿David qué? Nutt. Ah, ya, ok. Sí, bueno, y esta ley prohibía incluso, te digo, todas las sustancias psicoactivas, no importa que fueran buenas, etcétera. Beneficiosas, por decir, en algún sentido. Y entonces era una ley incluso, prohibía las sustancias psicoactivas, aunque no existieran.
O sea, la sustancia psicoactiva que fuera a existir ya estaba prohibida naciendo, ¿no? Era una ley en ese sentido retrospectiva y prospectiva. O sea, está, digamos, regulando algo que está pasando en el tiempo y algo futuro, que todavía ni siquiera sucede. Pero los poppers obviamente entraban dentro de esta definición de sustancia psicoactiva, porque era cualquier sustancia que suprimiera o estimulara el cerebro, ¿no? Por así decirlo. Entonces, pero con los poppers hubo otra historia. O sea, los poppers se exentaron y hubo, digamos, un final feliz con ellos. Y esto fue porque justamente gracias a los gays del Parlamento, aunque fueran del Parlamento conservador incluso, digamos que por esta cuestión de que se usaban como para tener sexo anal, ¿no? Para facilitarlo, como dices que el óxido nítrico y que, etcétera. Digamos que el argumento fue que gracias a los poppers se evitaban riesgos en transmisión de infecciones vía sanguínea. Porque los poppers, al ayudar a dilatar, hacían que el sexo anal fuera menos traumático. Claro. Entonces eso, digamos, es una forma de reducción de riesgo para cuestiones de transmisiones. Qué curioso. Ese fue, digamos, el argumento que se usó por, punto para los gays, ¿no? Ahí, digamos, ahora, el argumento científico que usaron fue que los poppers no eran una sustancia psicoactiva, toda vez que únicamente tenían efecto sobre sobre los vasos sanguíneos, ¿no? Al dilatar o al que la sangre fluyera, no sobre el cerebro. Y con ese argumento lograron eliminar a los poppers de esta ley para que no estuvieran prohibidos. Pero eso es un argumento científico incorrecto en realidad, amigos, porque los poppers sí son una sustancia psicoactiva que sí directamente se produce en el cerebro y funciona como un neurotransmisor hacia todo lo demás, ¿no? Pero digamos que fue una buena salida para el deleite de todas las personas. Los consumidores. Exacto, de los poppers. Y así es como en realidad puedes tener en el Reino Unido posesión de estos, aunque no la venta y comercialización. Como esta zona gris que sucede igual aquí en México, que también la veremos. Yo una vez hace algunos años estaba en Londres y fui a una sex shop y vi que tenían un montón de frasquitos y le pregunté así como a la señorita así, ¿de cuánto cuestan los poppers? Y me dice, no son poppers, son aromas, y me guiña el ojo, ¿no? O sea, como diciendo, sí, son poppers, pero no les podemos llamar así. Y además eran muy baratos y había como 20 distintos y dije, ay, qué padre, o sea, como que... pero me llamó justo la atención con esto que dices, ¿no? De tanto en Reino Unido como en muchos países, incluyendo México, están como en un área gris, entonces sí los puedes vender, pero tampoco es como que los puedes promocionar así tan abiertamente en un Oxxo, no sé, o algo más abierto, ¿no? Pero además está como muy a discreción, o sea, porque en realidad puedes poseer, pero tampoco está muy claro qué cantidad. O sea, es como ya dependerá del policía o de un tribunal o de algo decidir eso. O sea, es como raro. Órale. Bueno, es un vacío. Sí, claro. Se me hace interesante esta parte como de jugar como con los datos para llegar a una política de drogas. Y allí afortunadamente pues salió como como una salida que le convino a gran parte de la población. Pero hay veces que luego este tipo de datos, o que hay publicados un artículo, pero es un estudio de caso. No sé si han escuchado hablar de esos. Estudios de caso, que son así, una persona llega a un hospital, le pasa algo y lo reportas, ¿no? Así, y entonces se publica. Y que luego le llaman, no me acuerdo cómo le llaman, algo así como crónica, no me acuerdo. Pero bueno, es el mismo caso, ¿no? El estudio de caso es solo una persona, que es casi anecdótico. Y luego con estos, o sea, ya nada más porque está publicado, quieren hacer una política pública por un artículo, ¿no? Eso es lo peor que uno puede hacer, como basarse en esta evidencia que es la más débil de todas las evidencias que existen, así, porque pues sí, en efecto hay estudios así, pues poblacionales, ¿no? Longitudinales, transversales, o sea, hay muchos modelos de cómo uno puede hacer ciencia e investigar y que utilicen, bueno, esto lo estoy diciendo porque creo que en varios estudios de caso reportaron efectos adversos en el uso de poppers con respecto a los vasos sanguíneos de la retina, así como retinopatías, ¿no? Lo clasificaron.
Y entonces creo que lo estaban usando así como, no, alerta, o sea, alerta chísmica. Los poppers producen Ay, le pegué a la mesa. Producen un problema severo a los vasos sanguíneos oculares y por lo tanto puedes ocasionar retinopatía y prohibidos, ¿no? Así, pero pues es lo peor que podemos hacer, como basarnos en estas evidencias tan débiles, ¿no? Pues incluso creo que la alerta que lanzó Cofepris hace algunos meses en México estaba basada o sea, no recuerdo si mencionó que había peligro de muerte, pero el peligro de muerte por poppers es si te los tomas, ¿no? O sea, y ahí es como justamente si quieren podemos ver precisamente el comunicado, o sea, es importante también conocer pues las medidas que dicta la COFEPRIS. Aquí en realidad les explico un poco la legislación mexicana. Sí reconoce a los poppers y, bueno, estas sustancias que son los nitritos amilos, etcétera, como sustancias psicoactivas, pero no son sustancias psicotrópicas, no están reguladas en la Ley General de Salud. Están prohibidas como sustancias psicotrópicas, donde en ningún lugar. O sea, no hay una prohibición expresa de estas. Lo único que hay es advertencias, comunicados como el de la COFEPRIS. ¿Por qué? Porque no pueden estar en la Ley General de Salud porque no son de uso médico. Es decir, o sea, por ejemplo, un veneno para ratas. Tú puedes tomar un veneno para ratas y ese veneno no va a estar regulado en la Ley General de Salud porque no es de uso médico. Pero puedes advertir a la población, o el veneno puede decir no tomar, o advertir a la población no tomes veneno para ratas porque te vas a morir. Esa es la principal razón por la cual los poppers no están regulados, o sea, no están prohibidos expresamente como sustancia psicotrópica, ¿no? Ha habido intentos de algunos diputados, bueno, del Congreso en general, para poner los poppers como prohibidos expresamente, ¿no? Pero pues esto no ha sido así, porque en realidad los poppers en un sentido son de uso industrial. Como decíamos, son vendidos como desodorizantes, limpiadores, solventes, etcétera. Digamos que ahí es donde está este vacío legal. En ese sentido, fue que la COFEPRIS, el último comunicado fue de septiembre del 2023. Perdón, para quien no sepa, COFEPRIS es la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, que es parte, digamos, que de la Secretaría de Salud y que justo advierte contra este tipo de situaciones. Exacto, y eso creo que vale la pena leer las recomendaciones que hace la COFEPRIS para que ustedes estén enteradas, que es no hacer uso de los poppers, ya sea por vía respiratoria u oral. Digo, lo oral suena mucho más lógico porque eso sería totalmente un daño, ¿no? Exacto. Pero es que el problema es que si la gente nunca ha visto cómo se consumen los poppers, pues un adolescente podría tomar... Porque es un líquido, ¿no? Y dices, pues claro, es un líquido. No, y es irritante para la piel, incluso, de uso continuo puede quemar la nariz. Que ahorita también y la piel, pues, en general. Exacto, eso sería interesante que ahorita nos cuentes bien. Nuestra postura. No adquirir los poppers en establecimientos formales o informales. No vender ni comercializar los poppers. Evitar el uso en combinación con otras sustancias legales o ilegales. La opción más segura para la salud es no consumir poppers. Evitar factores desencadenantes para su consumo, como son los emocionales o sociales. Oh, wow. O sea, no se pongan en una situación que los hagan consumir poppers. Les faltó destruir todos los poppers. Ya. No, o sea, digo, está bien que haya... Exacto. ¿no? Esta cuestión como que se me hace muy raro estar atados legalmente. Sí. Entonces a tener que recurrir únicamente que el recurso sea un comunicado de riesgo, ¿no? Claro. Sí, que yo estoy de acuerdo en que sí vale la pena como hablar de los riesgos asociados al consumo, que los hay como cualquier otra sustancia, como dices ahorita, que lastima las mucosas, ¿no? Así, o sea, en el uso prolongado, pues es un solvente y los solventes normalmente, o sea, como la definición en la química es que disuelven cosas, ¿no? Entonces, pues un solvente tarde o temprano puede llegar a disolver tu piel, ¿no? A disolver tus tejidos. Entonces, por eso es que es irritante, porque estás disolviendo así como la primera capa de la epidermis, ¿no? Así donde hay, pues, que bacterias, grasita, piel, ¿no? Muchas cosas. Y entonces, pues ahí estás lastimando, ¿no? Entonces, por eso sí, una de las mejores formas, pues es como alejártelo tantito. O sea, tampoco es así de que te pegues el bote, porque ahí sí puede traer más riesgos, ¿no? Como pues que impacte más sobre tu mucosa. Es un riesgo importante. También es riesgoso estarlos consumiendo, ¿no? Así, o sea, me refiero tanto en un evento en particular, o sea, que en la misma noche se consuman varias veces,
o como que lo hagas diario, ¿no? Así, claro. en ambas situaciones, en ambos casos, hay riesgos que... o sea, esto de lo de la retinopatía, en la encuesta esta de la que hablamos el episodio pasado, de la encuesta de drogas mundial. Que ya se acabó el tiempo. Que ya se acabó. Para contestarla. Exacto. De hecho, el día que hablamos de ese era el último día. Sí. Por ahí y estaba. nosotros así de, sí, ya, hágalo, todavía tiene el chance, pues ese era el último día. Y que fue en la del año pasado, perdón, la última que hubo, que no fue el año pasado, o sí fue el año pasado, creo que sí. Sí, más bien, pues es anual, ¿no? Bueno, ese dato se lo traemos después. Fue la del 2020, la que revisé, que de todas las personas encuestadas, el 2% reportaron haber sentido algo en los ojos. No necesariamente una retinopatía, porque también luego esto es algo que tenemos toda la población, no solo la población consumidora de poppers o de cualquier otra sustancia, que no solemos como irnos a checar, ¿no? Por un dolorcito, por lo que sea, como que lo dejamos pasar. Luego también nos pasa mucho a los hombres, ¿no? Como de que, ay, me duele este testículo y llevo 3 meses con ese dolor. Entonces, o sea, esas personas no fue que lograron atravesar como un diagnóstico clínico para poder decir, sí fue una retinopatía, pero que sí reportaron que de pronto en el uso prolongado empezaron a perder como la vista, o sea, de manera aguda la recuperaban, pero bueno, eso es un dato muy importante, que si lo sientes tú eso durante un evento de consumo, que ceses tu consumo por completo, porque de ahí puede sí llegar a venir justo un problema ya de retina, ¿no? De que pierdas la visión por completo. Porque eso hacen los solventes. También no sé si han sabido el metanol, que es súper tóxico y te puedes quedar ciego, así con una tacita de metanol que te tomes, y te puedes quedar ciego, ¿no? La mayoría de los solventes. También con el alcohol te puedes quedar ciego, pero bueno, también necesitas así una dosis súper alta. Y... Oye, esto de no usar poppers para nada, o sea, en este caso, digo, si sientes algo en los ojos, pero también se recomendaría que a personas que tengan algún problema cardíaco no usaran en lo absoluto. Hipertensión. Pues sí, de preferencia. Es que es muy difícil como andarle tanteando, ¿no? Sobre todo en un evento así, que estás en la fiesta o estás en un encuentro sexual en donde lo más importante ahí es el placer. O sea, no como que, o bueno, no sé si hay personas que estén pensando en su salud antes de satisfacer su deseo sexual. Entonces ahí es ese como el problema, como que no puedes decir qué tanto es tantito, y luego también tendrías que estar viendo a qué horas te consumiste tu antihipertensivo, ¿no? Y también si eres una persona como que tiene un ¿cómo se llaman los que checan la presión? ¿Baumanómetros? No me acuerdo. Bueno, pero los checadores de presión, o sea, que lo cheques diario, si tienes ya una rutina y tú sabes que todas las noches tienes tanto valor de presión arterial, sistólica y diastólica, y la vas monitoreando, ¿no? Por todo el día. Entonces, poder distinguir cuándo es cuando podrías hacerlo. O sea, te digo, es muy mejor riesgoso. no los uses. Ajá, exacto. Entonces, mejor no. Mejor no. Porque te puedes desmayar. O sea, el punto aquí es que pues te desmayas y pues puede durar mucho ese desmayo o muy poco, y luego pues hay que ir a urgencias y pues no sé, en algún punto, dependiendo también del tipo de antihipertensivo que estés consumiendo, pues puede llegar a haber ya un evento fatal, ¿no? Y letal. Claro. O por ejemplo estos que decíamos fragancias, podrían ser o sea, digo, al final del día pues tienen más compuestos, ¿no? Que a lo mejor la pura sustancia. A lo mejor pueden ser más inflamables o pueden ser un poco más tóxicos. Sí, exacto. Si fueran aceites esenciales, no creo, porque son más caros, pues no habría tanto problema, ¿no? Así, porque el aceite esencial se utiliza para muchas cosas, así también como de inhalado. Pero normalmente, pues sí, no suelen ser aceites esenciales, y son fragancias ahí raras que igual y son la misma, que están compuestos por los mismos elementos que, pues no sé, que encontrarías en cualquier otro lado, fragancias para el ambiente, que pues no creo que sea muy sano estarlas inhalando todo el tiempo ahí directamente, ¿no? No, y además está, como en muchas otras sustancias psicoactivas, el problema de que al no ser legales, no tenemos la certeza de qué estoy inhalando en el frasquito, ¿no? O sea, muchas veces
pues te pueden vender un popper como, no sé, que es original y lo traen de importación. O alguien pues podría haberlo hecho en su casa, lo cual no es necesariamente tan inseguro en el caso de los poppers. O sea, sí hay como, o sea, conozco gente que produce sus propios poppers y digo, tampoco estoy seguro de que sean los mejores, pero, sí. O sea, a diferencia de otras sustancias, pues la mezcla es, pues, potencialmente menos peligrosa, pero igual no sabemos qué tiene. Entonces, por eso lo ideal, como siempre, al igual que con otras sustancias, sería, por ejemplo, si los vas a usar por primera vez o si vas a abrir un nuevo frasquito, ¿no? O sea, como que inhalar un poquito, ¿no? En lugar de meterte así el super jale para estar seguros pues, que no es tan mal y que potencialmente pues sí tienen el efecto deseado, ¿no? Claro, de hecho, justo esto con lo que dices, esta ley de sustancias psicoactivas que hablaba de 2016, pues es un fracaso, ¿no? Porque pues esta cosa prohibicionista siempre empeora las cosas. En realidad, a partir de estas leyes, sí hay más muertes en realidad, o sea, por el mercado clandestino que se produce. Y pues de hecho, si lo haces formal, pues no sé, en una tienda, o sea, los mercados no van a querer matar a sus consumidores. Claro. Lo que quieren es algo más habitual, ¿no? Y pues esto solo genera un problema. No, y ahí lo que me parece, volviendo a esto al comunicado de Cofepris de no los usen, destrúyanlos, o sea, como que me parece que es caer, como siempre, en esta visión prohibicionista como la única opción, cuando en realidad no están tomando en cuenta que hay muchas personas que los usan o que los usamos y que pues, la abstinencia no y es que al tener un consumo, digamos que adecuado, pues no está produciendo ningún problema real para nosotros, ¿no? Entonces ahí es donde creo que justamente estas medidas como las que nos platicaba ahorita Drux, sería ideal que las recomendaran, ¿no? O sea, ante esta necesidad de que se hable más de reducción de riesgos y daños en lugar de decir simplemente no las uses. ¿Por qué? Porque te vas a morir, ¿no? Claro, o sea, sí, lo hemos platicado muchas veces. O sea, lo que tendrían que hacer, digamos, está muy bien de alguna forma mencionar que existen riesgos, pero no prohibirlos así nada más. Porque lo que deberían de estar haciendo son otros espacios enriquecidos, trabajar en la prevención, que la gente pueda tener comunidad, etcétera, para que no afectaran tanto. El ideal sí sería un abstencionismo, obviamente, pero eso no sucede porque lo hemos hablado. O sea, las personas tienen contextos y pues se debería de trabajar más en otras cosas. Abstinencia, porque abstencionismo es del voto. Ay, perdónenme, abstinencia, wow. Que igual no se abstengan, vayan a votar. Sí, vayan a votar. Oigan, pues creo que ya se nos está acabando el tiempo, pero la verdad es que abordamos un montón de temas, o sea, tanto de qué son, un poco de la historia, un poco de cómo pues, se pueden disminuir riesgos, etcétera. Y pues esperamos que haya sido muy útil, porque la verdad es que sí es de la sustancia que creo que más gente está interesada, porque además hay que decirlo, al menos en el mundo gay, pues es de las más también usadas comúnmente, ¿no? Sí, exacto. Y de pronto ya pasaron 40 minutos. Vi que por fin pusiste... Nunca habíamos puesto, ¿no? Un cronómetro. Pues yo a veces lo pongo, pero no se los enseñaba. Con que sí. Porque nos faltó hablar de que si íbamos a salir del closet, de los poppers. A mí no me generan placer, como ya lo dije, porque solo me dan dolor de cabeza, pero no tengo un problema, obviamente, con ellos ni con la gente que a mi alrededor que los consuma. Bueno, y nosotros dos ya salimos del closet Sí, y hablamos ya. de nuestras experiencias Claro. pasadas y actuales. Exacto. Sí, que yo a la fecha las he llegado a consumir de pronto en fiestitas, en el acto sexual. Muy bien. Jesus Christ. Para tener sexo penetrativo, wow. O también de cualquier forma, cualquiera está rico. Exacto. Muy bien. Necesariamente penetrativo. Qué chido, pues. Sí, oigan, muchas gracias por escucharnos este episodio. Como dijo Mario al principio, es el primer episodio que hablamos de una sustancia en específico. Nos quedan demasiadas sustancias, por ende, nos quedan muchos episodios, además de los episodios con invitados, episodios curiosos. Episodios curiosos. Y bueno, no se olviden seguirnos en Instagram de Disociades con XMX. Y pues recomiéndanos por favor con sus amigues que consumen poppers o cualquier otro tipo de sustancia psicoactiva. Y bueno, pues nos escuchamos Pues ya, la próxima porque semana, yo ¿no? cada que vengo no como por venir a grabar. Siempre está muerto de la ansiedad, no puede ni dormir bien. No puedo dormir, no puede ser, ¿qué va a pasar? ¿Qué voy a decir? No puede ser. Necesitas tus poppers. Poppers, dátelos, consúmelos. Bueno, No, oigan, chicas, siempre cuestionen sus consumos y disfruten. Y como dicen, apoyen, no castiguen. bueno, Adiós, gracias. Esto fue Disociados.
Las opiniones aquí expresadas son únicamente de carácter informativo y no pretenden en ningún momento fomentar el uso de drogas. Nos escuchamos la próxima semana.